decido que Sófocles entra como texto y también decido que algunas letras de las réplicas que había decidido de Sófocles que iban a entrar se iban a transformar en el texto de las canciones de Paradise. El personaje ha sido creado a través de todo el ambiente, quizá de ese sonido, no solo de esa primera voz, donde habían unas indicaciones, sino a través de todas, efectivamente, de todas las informaciones que iba recibiendo, seguramente de otros intérpretes, seguramente de más espacios sonoros, seguramente de esa voz central que era la isla. Paradise em podria sorprendre si, a part de construir aquesta energia sonora i aquest ambient sonor amb la paraula i a sobre aquesta capa de text, si també serà capaç de transportar-me a mi com a públic en una música on la meva respiració o on com estic percebent el missatge també formi part d'aquesta dramatúrgia sonora.